Dios les bendiga. Este día es un día especial, lamentablemente porque estamos en medio de esta pandemia, 16 de agosto. Normalmente nosotros acostumbramos a hacer una muy bonita fiesta del Día del Niño, ¿cierto? Se recuerda una muy interesante performance o esquema para trabajar con niños, para evangelizar. Lamentablemente no estamos en estos momentos con esas opciones. Así que uno de los que más han sufrido en esta época de cuarentena son los niños. Y no sé cómo lo hizo usted en su casa, con su hijo, hija, sobrino, amigos, nietos, no sé, pero no ha sido fácil. Pero podemos de todas maneras reconocer que el Señor está con ellos, el Señor los cuida, dejad venir a los niños, dijo el Señor. Y vamos también a aprender de esta alegoría muchas cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Quiero invitarle a cerrar sus ojos, tanto las personas que están hoy día en el culto como aquellos que hoy día están viendo este video también, para poder estar escuchando esta palabra del Señor. Le invito a estar orando. Padre amado, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de escuchar de tu palabra, de tu voz. Guarda nuestra vida, guarda nuestros corazones, Señor, perdona nuestras faltas, Padre amado, que podamos estar libres delante de tu presencia, Señor, para poder entregar y recibir, Dios mío, lo que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Gracias, Padre amado, bendícenos a través de tu palabra, tu reino se instaura y sigue instaurándose en este lugar. Gracias, Señor, amén y amén. Aleluya, amén. Quiero hablarle un poquito de lo que la palabra del Señor nos dice y nos muestra respecto a la alegoría de los niños. Hoy día, en el Día del Niño, ya por lo menos acá en Chile se celebra así. Y quiero hablar un poquito al respecto. La alegoría de niño es usada en la palabra del Señor tanto para aspectos positivos, ¿ya?, como para aspectos negativos también. Cualquiera podría decir, quizás de nosotros los que tenemos X años aquí en la concurrencia, hay hermanos jóvenes, hay hermanos adultos, hermanos ancianos, ya, ¿cierto? Quizás todos quisiéramos decir, quizás me gustaría volver a la época de niño, ¿ya? Pero no es tan fácil para algunos decir eso. Hay mucha gente que ha vivido una infancia terrible y que no desearía volver a ser niño. ¿Ah? Hay gente que en su etapa primaria, ¿cierto?, vivió muchas carencias, por lo tanto, de todo tipo, emocional, económica, familiar, etcétera, que a lo mejor no es tan fácil volver y decir, oh, ya, volvamos todos a ser niños, ¿ya? También es cierto de que muchas de las cosas que quizás vivimos cuando éramos niños no las podemos vivir ahora, que somos adultos, que somos jóvenes, tenemos responsabilidades. No sé, antes uno era niño y simplemente se despertaba y seguía y hacía lo que le decían los papás y nada más. O sea, eso era todo. No había responsabilidades, no había cuentas por pagar, no había que ir acá y ya, que el médico, que esto otro, ¿cierto? Era diferente y mientras más antiguo, por así decirlo, el niño era más sano. O sea, los que hoy día son ancianos, su época de niño fue mucho mejor que la que hemos ido avanzando. Hoy día la mayoría de los niños prácticamente no se contentan o no se entretienen con algo que no sea tecnológico. O sea, usted le pasa a alguien un juguete y pueden estar ahí muchos niños, pero si no le pone un tablet, un celular, ahí enganchan todo y todos son felices y se divierten y juegan de manera virtual. Esa es la realidad hoy día. Así que cuando pensemos en la palabra del Señor respecto a ser niño, no necesariamente significa que es algo bueno necesariamente. Yo lo ocupo varias veces, que tenemos que tener ciertos hábitos que tienen los niños para poder acercarnos al Señor. Pero también hay aspectos negativos de ser niño. ¿Por qué? Porque tenemos que ir creciendo obligadamente. Entonces, vamos a leer ciertas características de los niños que nos dice la palabra del Señor y nosotros vamos a ir aprendiendo ciertas cosas positivas y algunas cosas no tanto. 1 Corintios capítulo 13, verso 11, nos muestra, 1 Corintios capítulo 13, verso 11, claramente una transición. Todos pasamos la etapa de la niñez, y que bella es para algunos y para otros quizás no tanto, como decía, pero la niñez es una transición. Nosotros pasamos a ser adultos cuando ya dejamos de ser niños. Una de las pequeñas partes de nuestra vida es ser niño. Luego comenzamos a ser adultos desde joven para adelante y ahí no termina hasta que uno se muere.
Entonces, son como una transición, o somos niños o somos adultos, en nuestra manera de ver, pensar y sentir. Primera de Corintios, perdón, 1 Corintios capítulo 13, verso 11, nos dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El apóstol Pablo claramente está haciendo una comparación entre ser un niño y ser un hombre. ¿Ok? Es interesante, porque no hay términos medios, ¿ya? Y en la cultura judía tampoco es así. Un niño deja de ser niño y pasa a ser hombre con su bar mitzvah, ¿ya? Tenemos que entenderlo diferente. Hoy día nosotros tenemos varias transiciones y le decimos que es niño, preadolescente, adolescente, posadolescente, joven, joven adulto, adulto, y así inventamos una serie de clasificaciones, ¿ya? Que hacen que quizás hoy día hombres y mujeres de, qué sé yo, 25, 27 años se consideren jóvenes, cuando antes en la cultura tradicional, digamos, de la Biblia ya eran padres, tenían sus responsabilidades y muchas otras cosas. También, si nos vamos un poquito, no tan lejos, no a la época de la Biblia, la época más cercana, hasta hace poco, eh, la cercanía de la educación, la poca cercanía de la educación hacían que jóvenes de 13 o 15 años ya eran hombres, ya así es cosa de pegarse una vuelta al Museo del Morro, que está aquí en nuestra ciudad, de Arica, en Chile, y usted ve el ejército y son la mayoría jovencitos, 17, 19, 15, 20 años, ya que ya tenían que ser hombres en esa época. Entonces, la Biblia en el capítulo 13 de Corintios nos está hablando de ser niño o ser hombre, ¿ya? Y eso es lo que la palabra del Señor nos muestra. Dice, cuando era niño, es decir, ya no es niño, ahora es un hombre, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Una característica de aquel que es adulto, que es crecido ya, es que deja de ser niño. ¿Ok? ¿Qué pasa con aquellas personas que a veces tienen algún problema emocional, cierto, mental, cierto, un accidente o algún trauma o alguna enfermedad? A veces tienen la edad suficiente, su cuerpo tiene 30 años, 25 años, pero su mente tiene 8, 6. Tengo la bendición de conocer algunas personas que tienen hijos, ¿cierto?, que están con ese problema. Y claro, tú ves un cuerpo de alguien grande, pero su mente tiene 6 años, 8 años, 5 años. Y entendemos que el proceso de crecimiento nos lleva a dejar de ser niños para ser hombre. 3 cosas que características tienen los niños. Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. 1 Corintios 13, 11. ¿Cómo hablan los niños? Porque dice, cuando yo era niño hablaba como niño. ¿Cómo hablan los niños? Los niños hablan lo que se le parece. El niño no tiene filtro, repiten lo que escuchan y a veces dicen infidencia. Usted a un niño le puede decir, oye, ¿sabéis qué? Mañana el sol se va a caer y él se lo va a creer y lo va a repetir, ¿cierto? Y lo escuchan y repiten. El apóstol Pablo nos decía, ¿cierto? Cuando era niño hablaba como niño. Los niños hablan y dicen lo que se les parece. ¿Ya? Cuando uno ya es adulto no dice lo que se le parece, porque uno no puede llegar y decirle a una persona directamente aquellas cosas que se le vienen directamente a la mente. Uno va filtrando, va teniendo consideración, va tomando ciertos recaudos. ¿Por qué? Por protocolos sociales, etcétera. Entonces, aquellas personas que en su vida normalmente dicen, no, yo sabe que yo digo lo que digo, lo que se me da la gana, a mí yo no tengo pelo en la lengua, aquellas personas normalmente son personas que se van quedando o sin amigos, sin esposo, sin trabajo, etcétera. ¿Por qué? Porque como somos adultos, conocemos el valor y el dolor de las palabras, ¿ya? Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, cuando era niño, hablaba como niño, y ahora que soy adulto ya no hago eso. Entonces, los niños dicen lo que se les parece así nomás, los niños repiten lo que escuchan, no tienen filtro. Normalmente un niño pequeño son fáciles de mentir, de decir, no, fuiste tú, no, fue mi hermano, fue mi hermano. Entonces, entendamos de parte la palabra del Señor, que la alegoría de niño es positiva en muchas cosas, pero también en ciertos casos negativos cuando tenemos que crecer. Segundo, dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño.
Pensemos un poquito de vuelta a esto. ¿Cómo piensan los niños? Los niños piensan que todo es mágico. Ellos no diferencian cuando ven una película o algo, no diferencian de lo que es verdad y lo que es ficción. Ellos pueden vivir claramente en un mundo de fantasía, como lo denominamos, ¿ya? Nosotros los que tenemos cierta edad, ¿cierto? Y somos adultos, crecimos con la propaganda del mundo de Bills y Pap, ¿cierto? Que se hace un eslogan, digamos. Y cuando alguien está muy perdido en algo, no, este está viviendo en el mundo de Bills y Pap, o sea, como que todo es fantasía, una vida happy, qué sé yo. Un niño piensa así, piensa que todo es mágico. Mientras no se lo diga a alguien, piensa y se asombra, ¿cierto? No conocen, ¿cierto? O no enfrentan la realidad. Como un niño pequeño le habla respecto a la muerte, le habla respecto al dolor, al sufrimiento, a la injusticia, conceptos que no lo perciben. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo que, ¿cierto? Yo antes hablaba como niño y no tenía filtros y más cosas, pensaba como niño, pensaba que, ¿cierto? Era toda una fantasía. Cuando un niño es presa del engaño, fácil presa del engaño, porque piensa que todos son buenos, que todos son amigos, que todo es un mundo, ¿cierto?, mágico. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y la palabra del Señor dice que no tenemos que ser como niños en ese aspecto, es porque tenemos que crecer, ¿ya? Tenemos que enfrentar nuestras realidades. Los niños piensan de una manera mágica. Usted no crea, ¿cierto?, que en su vida, en su familia, en sus proyectos de vida, en la iglesia, en su trabajo, todo va a ocurrir por acto de magia. Eso no existe. Eso es pensar como niño. ¿Ok? Entonces, la Biblia nos está diciendo el apóstol Pablo, dice que tenemos que dejar de hablar como niños, de pensar como niños y de juzgar como niño. Yo cuando antes era niño se juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Cómo juzgan los niños? Los niños juzgan de acuerdo a su conveniencia. Ya no hay un concepto muy profundo, un niño que vaya a elaborar y decir, no, ¿sabe qué? En realidad corresponde que me castiguen a mí porque mi hermano hizo tal cosa. No, yo decía, si hago esto me conviene o no hago esto no me conviene, ¿ya? Por conveniencia, quieren todo para sí como juzgan los niños, ellos no clasifican, quieren todo. Usted puede ir a la feria, al supermercado, a una juguetería, el niño va a querer todo siempre, no va a pensar, no, mi papá gana esto aquí allá, va a ser muy caro, o no, ellos quieren todo, ¿ya? Entonces la Biblia nos está mostrando, ¿cierto?, que juzgamos, ¿cierto?, como cuando somos niños juzgamos como ellos, según la conveniencia, quieren todo para sí, manipulan con sentimientos los niños. Un niño chico no le da algo y se pone a llorar, ¿ya? Y se pone a llorar y hace todo un show, y cuando son bebés, peor todavía, ustedes le quitan una cosa que está usando, o no sé, le apaga la tele y ellos son manipuladores, expertos manipuladores, ¿ya? Entonces, la manera, ¿cierto?, de que un niño juzga es una manera rápida y no toman razón de las consecuencias de lo que hacen. Ya un niño ve y dice, ay, ay, y se pone a jugar en X parte, a veces cuántos niños sufren muerte o dolor por meterse en lugar donde no corresponde, ellos no saben, no tienen relación con las consecuencias. Entonces, fíjese, la palabra del Señor nos pide que no hablemos, cuando éramos niños hablábamos de una manera, pensábamos de una manera y juzgábamos de cómo lo hacen los niños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que alcanzar la madurez. Entonces, cuando nosotros decimos que la palabra del Señor dice, cuando era niño hablaba como niño, ¿cómo yo puedo, cierto, no hablar como niño, sino hablar como Cristo? ¿Cómo tenemos que hacer eso? Domando nuestra lengua. ¿Cómo yo hablo? No como un niño, sino como alguien maduro, domando nuestra lengua. Y qué difícil es domar nuestra lengua. Es lo más terrible del libro de, ¿cierto?, de Santiago nos habla al respecto de eso. Es terrible. El hombre puede ser el más capo del mundo, puede ser el más espiritual, puede hacer un montón de cosas, pero si no puede dominar su lengua, está complicado. Entonces, seguimos siendo niños cuando no podemos dominar nuestra lengua. ¿Cómo, cuando decimos que la palabra del Señor dice que no pensemos como niños, cómo puedo pensar, no como niño, sino como Cristo? La palabra del Señor nos dice, teniendo la mente de Cristo. Entonces, cuando tú y yo pensamos como Cristo, entendemos como Cristo, realmente vamos a poder marcar esa diferencia
en esa aspecto. Ya no ser como un niño, sino pensar como alguien maduro, como alguien que tiene cierto nivel de crecimiento. Y por último, ¿cierto? Cuando decimos, cuando era niño juzgaba como niño, ¿cómo podemos dejar de juzgar como niño y juzgar como Cristo? ¿Cómo juzgaba Cristo? Con la ley del amor. Entonces, eh, siempre el amor primero y la verdad después. Nosotros tenemos que juzgar, ¿cierto? No como niños, sino como alguien que tiene madurez, juzgar todas las cosas con la ley del amor y la ley de la verdad. ¿Esto por qué lo digo? Porque es fácil ir con la verdad, ¿cierto? Pero no con la ley del amor. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos en mi casa invento un patio, saco el auto y queda al patio. Entonces puse una argolla para tirar cesto y le he enseñado a mi hijo chico que la pelota de básquetbol no es para pegarle con el pie, es para pegarle con la mano. ¿Ya? Entonces en determinados momentos jugando, esa pelota se fue y iba a golpear el portón. Entonces yo, para que no golpeara con el portón, la paré con mi pie, para que no golpeara el portón. Y mi hijo me dijo, papá, la pelota no se pega con el pie. Entonces, claro, aplicó la regla directo, ¿cierto? Que era, oye, la pelota no se pega con el pie, pero no entendía que detrás de eso había un concepto que yo quería que no le pegara al portón. Entonces, eso significa cuando somos niños, aplicamos la ley tal cual y vamos con la verdad, pero no con el amor primero, ¿ya? Es como cuando somos niños en Cristo, nosotros pescamos la Biblia y andamos diciéndole a todas las personas, ya, tú eres un pecador, tú eres acá, tú eres allá. Eso es la verdad, es correcto, la Biblia lo dice. Pero cuando somos adultos entendemos la ley del amor que Jesús aplica también cuando la mujer adúltera fue tomada y pillada en el mismo acto. Entonces Jesús en ningún momento en ese pasaje, que no quiero entrar en detalles para no alargar más, en ningún momento en ese pasaje Jesús le dice que está equivocada la sentencia, en ningún momento. ¿Ya? Pero sí aplica la ley del amor primero. Entonces cuando somos niños, pescamos la piedra y queremos tirarla. ¿Se da cuenta? Juzgamos como niños. Y vemos el error del hermano, y vemos el error de la hermana, y vemos el error del pastor, el error del líder, somos niños. Pero la Biblia nos dice que tenemos que aplicar la ley del amor primero, como lo hizo Jesús. Y como Jesús lo hace diariamente con todos nosotros, porque tanto usted como yo merecemos todos los días ser exterminados por un Terminator, T-1000 o que sea similar, porque fallamos y caemos todos los días delante de la presencia del Señor. Pero Dios nos aplica ¿qué cosa? La verdad, sí, pero primero la ley del amor. Dios nos pide, ¿cierto? A través del apóstol Pablo, en este capítulo 13, verso 11, ¿cierto? Que dejemos las cosas que éramos niños. ¿Cómo? Hablábamos como niños, sin poder dominar nuestra lengua. Que pensábamos como niños, teniendo nuestra propia mente y no la mente de Cristo. Y que juzgábamos como niños, juzgando de acuerdo a nuestra conveniencia, manipulando, queriendo todo para nosotros. No. Tenemos que jugar de acuerdo a la ley del amor primero y la ley de la verdad. Entonces, ¿todo esto para qué? Como dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños, hermanos, hermanas, tanto personalmente como espiritualmente no podemos vivir toda la vida siendo niños. No podemos ser niños toda la vida. No debemos ser niños toda la vida. Usted puede amar mucho a su hijo, mucho a su hija, mucho a su nieto, su nieta, pero si ve que va creciendo y que no deja su mentalidad de niño, usted se preocupa. Usted se va a preocupar, yo me voy a preocupar, ¿cierto? Entonces, no, lo que necesitamos hacer es crecer, avanzar, madurar, ¿cierto? Para dejar lo que es de niño y poner lo que es de hombre. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versos 13 al 14. Efesios capítulo 4, versos 13 al 14 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Entonces, todo esto el Señor nos dice que no seamos niños en esta manera de pensar, de hablar y de juzgar. ¿Para qué? Para nuestro propio bien. Porque ¿qué pasa? Cuando uno es niño espiritualmente, ¿qué pasa? Es engañable, ¿ya? Y es llevado por doquiera de cualquier viento de doctrina. Hoy día, hermanos,
el problema de la iglesia nuestra, de la iglesia evangélica mundial, no es el diablo, no es el pecado, no es las cosas que el mundo nos ataca. El problema somos nosotros. El problema somos los cristianos que no tenemos, o la mayoría, ¿cierto?, no tiene una buena base doctrinal, no tiene un buen conocimiento. ¿Para qué? Para que no se deje de llevar de todo viento de doctrina. Aparece una doctrina X, van todos para allá, aparece una nueva, van todos para acá. Entonces, el problema está en que hay muchos cristianos llamados evangélicos que es niño aún, niño en la palabra del Señor, que no habla como Cristo, no juzga como Cristo, ni piensa como Cristo. Entonces, este mensaje, ¿cierto?, nos está diciendo a qué tenemos que llegar, a la estatura, ¿cierto?, la unidad de fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Para eso tenemos que crecer, para eso tenemos que buscar, aprender de la palabra del Señor, discipularnos, ¿cierto?, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera tiempo de doctrina. Es doloroso, hermano, ver como hermanos de nosotros, gente que estuvo codo a codo con nosotros, hoy día está en sectas falsas, hoy día está lejos del Señor porque el pastor no me miró, porque un versículo no sé aquí, porque un hermano no sé aquí, que allá, qué sé yo. Entonces, la cantidad de inmadurez que hay y niños que están populando en medio de las iglesias es tremenda, hermano. Ese es un gran problema que tenemos nosotros dentro de nuestras iglesias. El problema es que hay mucha gente muy niña espiritualmente. Entonces, no debe ser así, hermano, que no importa que seamos los que seamos, pero usted y yo tenemos que ser crecidos en la palabra del Señor y tenemos que avanzar y crecer en el conocimiento de la palabra del Señor y una relación de intimidad con el Señor para no ser niños. Todo es engañado, como decía, un niño es engañado por las artimañas del error. Hermanos nuestros, gente de años, pastores, pastoras que son engañados. Entonces, ¿por qué un adulto lo engaña? Cuando a usted, alguien le va a hacer a usted algo que dice, no, esto es para engañar a un niño. Cuando uno ve, o a veces en determinadas situaciones de la vida uno va viendo cómo se aprovechan de los niños, de los más nobles, ¿cierto?, que no saben. Pero cuando uno es adulto, uno reclama, pone sus derechos, dice, oye, no, usted no puede ser. Entonces, eso mismo pasa cuando uno espiritualmente, cuando viene alguien y te trae una doctrina diferente, algo que no dice la Biblia o que distorsiona la Biblia, tú como eres maduro o madura, tú vas a decir, oye, esto no está bien, no me parece, y no es lo que la Biblia dice. Entonces, por eso que la palabra del Señor nos previene de esto al respecto a través de esta alegoría. En el libro de Gálatas, también en el capítulo 4, del 1 al 3, también nos muestra esta referencia. Gálatas 4, del 1 al 3, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre alguien que está esclavo y alguien que es niño, heredero, pero niño? Ninguna. Eso está diciendo la palabra del Señor. O sea, si nosotros estábamos en el mundo, estábamos perdidos y salimos, ¿cierto? Conocimos al Señor para ser niños, es decir, para no entender ninguna de estas cosas, para no pensar como Cristo, para no tomar nuestra lengua, para no dejar de juzgar de una manera como niño, entonces es en vano. Es en vano. Y es por esa razón, hermanos, que se da que también en medio de nuestras congregaciones, no en esta, siempre la de uno nunca encuentra, ¿ya? Pero sí hay mucha gente niña, mucha gente que quizás no tiene los parámetros espirituales y éticos que dice la palabra del Señor, y por eso que mucha gente no se acerca a las iglesias, no, para no ser como ese, para no ser como esa, o me pasó esto, me pasó esta, hablaron mal, aquí, allá. Entonces, no, hermano, no tenemos que ser así. ¿Quiénes son los niños? Los niños que parecen y que la palabra, ¿cierto?, está indicando, ¿cierto?, que nos iguala a aquellos, ¿cierto?, que siguen en los rudimentos del mundo, aquellos que chismean, aquellos que no son capaces de guardar una situación, que no tienen misericordia, que andan con el ojo inquisidor, etc. Entonces no debe ser así. Yo doy gracias a Dios que en general
en la iglesia, ¿cierto? En general no tenemos grandes problemas al respecto de eso. Y alguien podría decir, bueno, si alguna vez tuvimos ya se fueron, bueno, no sé, eso ya cada uno lo puede analizar, pero en general hay mucha gente que no se somete al señorío de Cristo y es niño en el Señor y vive todavía los rudimentos de Cristo. Entonces, si nosotros somos hermanos y vemos que alguien cae, ¿qué tenemos que hacer? Juzgar, decir, no, no, tenemos que levantarlo, ayudarlo, sacarlo adelante, bendecirlo, ¿cierto? Cuando se nota cuando alguien es niño, cuando, no sé, pues vemos en medio de la hermandad y un hermano le está yendo bien y Dios lo bendijo con un auto, yo lo veo a usted y todos salimos, oye hermano, Dios te bendiga, y oramos por el auto y todos contentos, no hay nadie que te dice, oh, ¿cómo se lo habrá ganado? Como yo lo he visto en otros lados. Entonces, no, pues, esas cosas no deben ser así, no deben ser así, y yo doy gracias a Dios porque la gran mayoría de los hermanos no son así. Hay cosas de niños, cosas que se ven y se reflejan en la falta de la madurez, ¿ya? Que pasan muchas veces en medio de las iglesias, y eso no tiene que ser así. Seguimos viviendo los rudimentos de Cristo. Hermano, yo he estado en lugares donde una persona no puede llevar a alguien en su auto porque está nuevo. Chuta, ¿cómo puede ser? No, es que me acabo de comprar el auto, no andar metiendo a alguien que ensucie el auto. Cuando yo les digo a los hermanos de la iglesia que todos los hermanos tienen buena voluntad y siempre llevamos a los hermanos, a los que no tienen necesidad, que a veces estamos tarde, no hay. Entonces esas cosas son válidas, hermano, son buenas. Yo tengo muy buenos recuerdos de personas que aman realmente al Señor, que son maduras y que no se fijan en pequeñeces. Entonces, la inmadurez, usted la puede ver en todos los aspectos, hermano, en todos los aspectos. Y yo doy gracias a Dios porque a lo mejor, como ocupaba esa frase, a lo mejor no somos muchos ni somos los mejores, pero somos una familia. Entonces, hay cosas que uno ve inmadurez, hermano, ve inmadurez, ver cosas que no tienen que ser así, pero confiamos en el Señor de que esta palabra, ¿cierto?, nos va a hacer crecer. A todos nos falta, a todos y cada uno. Nos falta, ¿cierto? Y poder ir creciendo y avanzando, no siguiendo en los rudimentos del mundo cuando éramos niños, ¿cierto? Cuando alguien se enoja porque el hermano no me habló, porque no me fijó, entonces es niño, hermano, es niña. Cuando alguien se enoja porque no cantaron la canción que le gustaba cantar, es niño, es niña. Cuando alguien se enoja porque sabe que, hermano, ya que este año no le va a tocar trabajar en la directiva, usted apoye desde atrás, que es niño, es niña también. Pastores también, que yo he visto también, siervos del Señor, que por X cosas se enojan y se van y arman sus propias congregaciones. Niños también, muy siervos del Señor serán, pero son niños, no tienen rudimientos de la palabra del Señor. Entonces, esto es un mal que vivimos. Estamos en el día del niño, pero a veces, muchas veces, en medio de todas las congregaciones, en medio de todo lo que nos rodea, porque todos acá somos hermanos, somos familia, pero también tenemos gente que nos rodea, gente que conoce, también gente que intenta servir al Señor, pero que lo hacen de una manera como un niño. Un niño, si no le dan el chupete que quiere, se enoja, hace una pataleta, ¿cierto? Y muchas veces vemos esto en medio de las congregaciones, gente y hermanos y personas que se enojan porque no le pareció tal cosa, porque cambiaron no sé qué, y se enojó y se fue. Entonces, vivimos un mundo lleno de inmadurez, lleno de niños, y eso no está bien, porque tenemos personas que están populando en medio de las iglesias, en iglesia, buscando la super iglesia, ¿cierto? Cuando no la va a encontrar. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Sino que tenemos que ser crecidos, que tenemos que tener madurez. Y esa la conseguimos a través de la palabra del Señor. Por último, vamos a entender lo que la Biblia nos dice con esto en 1 Corintios capítulo 3, versos del 1 al 3. Tenemos que crecer, hermano. Mi objetivo como pastor es que usted y yo, incluido, seamos crecidos en la palabra del Señor, seamos crecidos. El Señor, a mí, en lo personal, por lo menos, no me ha enviado a hacer una tremenda multitud y hacer una mega iglesia. No, los poquitos o los muchos que Dios ponga a disposición tienen que ser personas crecidas, tienen que ser personas maduras en el Señor, desarrolladas. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos, eso es lo que la palabra del Señor nos está pidiendo. 1 Corintios capítulo 3, versos del 1 al 3 dice, de manera que yo, hermanos,
No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí la palabra del Señor? Que hay una alegoría entre la madurez espiritual y el dejar de ser niño. Fíjese, iguala o contrapone, mejor, más bien dicho, lo que son carnales con lo que son espirituales, con lo que son niños y los ya maduros, hombres, ¿cierto? O mujeres, según sea el caso, los que en este tiempo pueden tomar leche y los que ya pueden tomar vianda. Entonces, Pablo está diciendo que a los corintios ya no pudo hablarles como adultos, sino que tuvo que hablarles como niños, porque no eran capaces de recibir la enseñanza. Entonces, claro, cuando uno recién conoce al Señor es como un niño, un bebé, ¿cierto? Y le tienen que enseñar los rudimentos de la palabra del Señor. Pero cuando uno ya va avanzando, tiene que ir creciendo, tiene que ir escudriñando la palabra. Si usted no come de la palabra del Señor, si no se disipula, usted va a seguir siendo niño o niña, en su manera de pensar, en su manera de juzgar, en su manera de hablar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ser espirituales. La Biblia dice que tenemos que ir creciendo, ¿cierto? Tenemos que recibir alimentos sólidos, no solamente leche. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que en muchas partes, hermanos, solo se da leche. ¿Y qué significa eso? De que usted a un niño, usted le da leche, ok, esto en cierta cantidad de edad y corresponde y es el principal alimento, pero no puede darle leche toda la vida. Necesita otras proteínas, otros elementos de la comida que se lo da cuando uno crece. Lo mismo espiritualmente. Entonces, ya no tenemos que, ¿cierto?, correr esta carrera como un niño, sino como un grande. Tenemos que crecer. Y es el deseo, la voluntad del Señor, que todos crezcamos, ¿ya? Para no ser carnales. Entonces, para no beber leche, tenemos que crecer y dejar de ser niños. Así que, hermano, lo que tenemos que es alimentarnos de la palabra del Señor, fortalecernos en la palabra del Señor, tener una comunión con el Señor. ¿Para qué? Para no ser niños en nuestra manera de pensar, de hablar y de juzgar. Si usted conoce al Señor, si yo conozco al Señor, ya tenemos que dejar de preguntar, ¿será esto pecado? ¿Será esto no? ¿Estará bien esto no? Somos niños cuando preguntamos eso. Somos niños cuando preguntamos, pastor, ¿será pecado hacer tal cosa? Pastora, ¿será pecado hacer? Seguimos siendo niños. Cuando uno es maduro ya sabe lo que realmente tiene que hacer y lo que daña el corazón del Señor. Sabe cuando tú y yo sabemos cuando estamos pecando delante de la presencia del Señor. Entonces, tenemos que crecer. Fíjese que la alegoría de ser niño nos impacta mucho. ¿Por qué? Porque el lugar que Dios dispuso para reforzar este crecimiento, ¿ya? Son los lugares donde Dios dispuso reforzar este crecimiento, son la familia, primero, y la iglesia, ¿ya? Acuérdese que en el camino del Señor no existen los llaneros solitarios. Usted no puede ser seguidor de Cristo si no está unido a la familia de Cristo, ¿ya? Entonces, en uno de los principales lugares donde se ve la madurez es en la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque en la iglesia, por ejemplo, entra otra ética diferente a la del mundo. En la iglesia no hay ricos ni pobres. No debería haberlo, ¿cierto? No hay letrados e ignorantes. Todos somos iguales en la iglesia. Así debería ser. Entonces, aquel que es niño dice, no, yo no me junto con ella porque ella es trabajadora, asesora al hogar, y yo soy médico. El que es niño piensa al revés, no, yo no me junto con el médico porque se cree acá, porque tiene plata, y no, y yo ando con un buen, no se da cuenta. El que es niño de pensar de esa manera, no visualiza, ¿cierto?, la verdadera esencia de lo que es la iglesia. Y la iglesia está puesta justamente para reflejar aquellas relaciones. Yo me acuerdo que alguna vez, cuando comencé el ministerio en el pastorado, acuñé una frase, teníamos hartos varones en aquel tiempo, y dije, una manera de reflejar la madurez de los varones es hacer un partido de fútbol, hacer una pichanga. Ahí brota, pero de inmediato la madurez, al tiro, de inmediato. En un partido de fútbol de cristianos en la iglesia he visto de todo.
garabato, pelea, casi a combo. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo se refleja la falta de madurez en ese tipo de cosas? Muchas también cosas pasan también. Y Dios lo dispuso así. Dios lo dispuso así en medio de las iglesias. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nosotros vayamos creciendo. Por eso, hermano, no se desilusione porque un líder no está, o se fue, o tiene aquí, allá, o el pastor, o quien sea. Yo mismo puedo desilusionarle a usted. Nosotros tenemos que poner nuestra vista en Cristo. Aquel que es niño, ve al hombre, ve al hermano, ve a la hermana que le falla, aquel que cae. Pero aquel que es maduro en el Señor ve a Cristo, ve a Cristo. Entonces, es importante y entender este mensaje de que tenemos que crecer. Me acuerdo, viene a mi mente frases que me recuerdan. Una vez una persona me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo me voy a ir de la iglesia. Y le dije, está bien, pero ¿por qué? No, es que me voy a ir a X iglesia porque allá hay médicos. Me dijo, ya, está bien. Y bueno, finalmente la persona se fue, digamos, porque efectivamente había médicos en otra iglesia. Yo pensaba que la gente que había en nuestra iglesia era como muy baja, no sé, me imagino que modestamente soy ingeniero, le dije, pero bueno, si usted quiere irse, vaya. Cosas que van quedando en mi retina respecto a todos estos años de madurez. De madurez me refiero a que como pastor uno aconseja, ¿cierto? Y se va dando cuenta del nivel de las personas, ¿eh? Frases como, no sé, yo amo a tal persona X, un chico X, y digo, oye, si esa persona que tú amas es casada, no podía más, no está casada, ¿entiendes? No, buscando la manera de zafarse. Y así, un montón de cosas que uno va viendo en este camino, ¿no? Cuando uno piensa que la persona porque va a la iglesia o hace X cosas es maduro, no lo crea, hermano, tenga cuidado, la palabra ha sido clara, nosotros nos está mostrando la palabra del Señor que tenemos que dejar de hablar como niños, de pensar como niños y de juzgar como niños. Tenemos que dominar nuestra lengua para no hablar aquellas cosas. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos dicho, me hubiera quedado callado la cosa que dije, porque yo y mi bocota, como decía Pedro Picapiedra? ¿Ya? Cuando somos niños llegamos y decimos, no tiene que ser así, que el Señor nos cuide, nos guarde de ser así, dejar de pensar como niños, dejar de pensar de que todos vivimos en una fantasía, en una burbuja, que todos son como nosotros, que todos queremos, que toda la gente quiere hacernos bien y que todo es happy, todo bonito. No es así, tenemos que pensar con la mente de Cristo y pensar y ser maduros al respecto. De igual manera, la forma de juzgar, no tenemos que seguir siendo niños espiritualmente, tenemos que crecer, y les insto a cada uno de ustedes y a mi vida mismo a no sumar a la lista de miles, por no decir millones, de pseudo cristianos que hoy día son niños en el Señor y que no han crecido para llegar a la madurez que la palabra del Señor nos insta a tomar. Entonces, el apóstol Pablo dice, ya no pude hablarlos como a maduros, como a hombres, tuve que hablarlos como a carnales, como a niños. Que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude a no ser niños. Sé que es el día del niño, pero la alegoría del niño también tiene un aspecto positivo, como muchas veces se nombra, dejar a los niños venir a mí, ¿cierto? Por su corazón abierto, etcétera, etcétera, de inocencia. Pero también tiene un aspecto negativo porque tenemos que crecer, no tenemos que seguir siendo niños toda la vida. Amén. Así que esta ha sido la palabra del Señor en este tiempo especial. Que Dios toque su vida, que Dios toque su corazón para que usted pueda entender y que yo podamos entender y mejorar todas aquellas áreas que nos faltan para llegar a la madurez, a la estatura del varón perfecto que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere vernos nosotros que estemos dando botes por aquí, por allá, y que de repente, no sé, te pasa el tiempo y se encuentra con un hermano, persona que conoce hace tiempo y sucede que ahora está en una secta o no está siguiendo al Señor. Entonces eso no está bien. Usted tiene que seguir al Señor, usted tiene que fortalecerse, crecer en el Señor. ¿Para qué? Para no ser niño llevado a todo tipo de, toda artimaña del error. Hoy día la artimaña del error es tremenda, hermano, hay que crecer, hay que pensarse la palabra del Señor, hay que discipularse. ¿Para qué? Para no caer en el error. Aleluya, amén. Vamos a estar orando, ponga su corazón, su vida en manos del Señor, que Dios esté bendiciendo este tiempo especial a través de su palabra para ya no dejar de ser niño. Amén. Padre amado, gracias Señor por tu palabra.
Señor, queremos rogarte, Padre Celestial, que ella haga vida en nosotros, Señor. Cuán aliento, cuán bendición es tu palabra, Señor. Y que podamos, Señor, dejar de ser niños, Padre Celestial. Tu palabra ha sido clara, ayúdanos, Señor, porque todos necesitamos madurar, todos necesitamos levantarnos en algo, si no podemos quedarnos en rudimentos tan simples, tan básicos, Señor. Dios mío, nos enojamos por cualquier cosa, creemos todo lo que nos dicen, inventamos, Señor, vemos cosas, juzgamos de primera vista, Señor, sin pedir, Dios mío, la segunda opinión, sin tener la película clara. Señor, perdónanos, Señor, porque muchas veces como niños nos dejamos llevar por la fantasía, no tenemos filtros, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a alcanzar la madurez, Señor. Confiamos de que así será. Dios mío, Señor, haz de nosotros una familia cristiana, Señor, madura, que podamos desarrollar lo que tú crees, quieres de nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a todos. En tu santo nombre, amén y amén. Gloria sea al Señor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga su vida y que ya no seamos más niños en el Señor. Amén.